Mire, pero ¿cuál es la situación en este momento, precisamente allá en Ecuador? Nos vamos a enlazar con Josué Mendoza, precisamente, quien está allá en el Ecuador. Josué, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, saludos cordiales desde Ecuador cuando son las 8 de la mañana con 8 minutos en nuestro país. Sigue el panorama tenso en esta localidad importante tras los últimos acontecimientos. Se agita la presión social también por parte de todos y cada una de las autoridades tras haber cambiado el decreto ejecutivo. El presidente de la República, Daniel Noboa, una realidad realmente completa y adversa en nuestro país. Las últimas noticias y actualizaciones tras lo que ya se conoce del ingreso de decenas de antisociales pertenecientes a una banda criminal a las instalaciones de un canal de televisión nacional en nuestro país que dejó producto de ello 13 detenidos. Actualmente la Policía Nacional ha actualizado las cifras y ascienden a 70 detenidos por los últimos actos violentos de coche bomba, secuestros a policías e ingresos a medios de comunicación. Sin embargo, el presidente de la República declaró el conflicto interno armado en nuestro país, lo que quiere decir que los militares ingresarían a las calles a tomarse toda esa parte y el control efectivo. Quito, que es la capital de los ecuatorianos, se mantiene como una ciudad fantasma desolada, con instituciones financieras, instituciones educativas completamente cerradas, poco movimiento en las calles. Lo que se observa más son los controles policiales de manera directa que se efectivizan desde la noche y madrugada de ayer. Sin embargo, las autoridades se mantienen expectantes para ver qué resolución puede tener y las amenazas no cesan por parte de los grupos criminales. Cabe recalcar algo muy importante, que todo esto se da en el marco de la fuga sorpresiva de Adolfo Macías, alias Fito, líder de la organización delictiva Los Choneros y aliados al cártel mexicano de Sinaloa. Este mismo que está a cargo de todos los acontecimientos en nuestro país, desde secuestro, extorsión y narcotráfico, hecho sucedido el pasado domingo al interior de la cárcel regional de Guayaquil, el mismo que se mantendría y fue alertado del traslado de los cabecillas de las bandas criminales por parte del segundo intento del gobierno nacional de retomar el control de la penitenciaría del litoral, del sistema carcelario en nuestro país. Sin embargo, no ha tenido los resultados prudentes. Como te reiteraba, las 17, las 70 personas que están detenidas pertenecen de manera directa a quienes han estado al frente de los hechos violentos que ha marcado la jornada en nuestro país referente a esta realidad. El presidente Daniel Noboa también recalcó algo muy importante, que son más de 20 organizaciones delictivas que son ya declaradas como terroristas para nuestro país, entre ellas el grupo organizado por los Águilas, Águilas Killer, AK-47, Caballeros Oscuros, Chonerquiles, Choneros, entre otros. Realmente ni nosotros en Ecuador conocíamos el total de organizaciones delictivas que toman la mafia en nuestro país actualmente. Si tenemos alguna pregunta, te puedo escuchar ahora. Claro, Josué, una de las cosas que no entendemos, quizá viendo las cosas desde afuera, es cómo truena esto de forma tan violenta. Sabemos que en agosto del 2023, del año pasado, asesinan a Fernando Villavicencio. ¿Por qué? Por hablar de los grupos del crimen organizado. Asesinan a un candidato a la presidencia, pero no se veía en el panorama que pudiera haber un estallido tan violento como este. ¿Cómo se pasó, ¿no?, de un estado que estaba normal a que haya estallado la violencia de esta forma, Josué? Como te reiteraba, todo esto está enmarcado a la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, quien es el líder de la organización delictiva de los Choneros y aliado al cártel mexicano de Sinaloa. Este criminal iba a ser trasladado a una cárcel de máxima seguridad y los líderes de las organizaciones delictivas, los integrantes de la misma, iniciaron una campaña de desprestigio, amenazando al gobierno nacional con hacer daño a las vidas ecuatorianas, secuestrando a guías penitenciarios para que el gobierno no intervenga en las cárceles, es decir, que no ingrese a ellas a sacar a cada uno de los de alta peligrosidad,
y cambiarlos a otras celdas de alto riesgo, que ellos puedan tener un control más prudente. Desde ese momento nace todo este conflicto interno, este conflicto armado entre las bandas criminales y el gobierno nacional en torno a la fuga de Adolfo Macías, alias Fito. Desde esa transición han existido todo este tipo de actos, coche bombas en las provincias de conflicto más importante como lo es Guayaquil, la provincia de Esmeraldas, acá en la capital de los ecuatorianos que es Quito también surgió este tipo de incidentes, pero realidad es que al gobierno nacional se le fue de las manos el control policial. El gobierno no quiere sentarse a dialogar pese a que han llegado mensajes por parte de los grupos criminales cuando tienen a los guías penitenciarios. Son más de 100 guías penitenciarios que los tienen secuestrados en calidad de rehenes por parte de los privados de libertad. ¿Cómo amanece el día de hoy Ecuador? ¿Cuál va a ser el día de los ecuatorianos? ¿Podrán salir a trabajar? ¿Hay clases? ¿Van a estar abiertas las tiendas, las oficinas? ¿Cómo amanece hoy el Ecuador? Es un panorama totalmente incierto. Nosotros como comunicadores estamos expectantes a ver qué es lo que realmente sucede. Lo que sí te comento es que es una ciudad, Quito, que es la capital de los ecuatorianos, es una ciudad fantasma, sin algún tipo de actividad financiera. En las instituciones educativas se suspendieron las clases. Sí, primero también, por supuesto, reiterarte nuestra solidaridad, un abrazo muy solidario y con todo el gremio de los comunicadores, por supuesto, ecuatorianos que estamos con ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo, estaremos muy pendientes y les reiteramos nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo. Gracias, Josué. Hasta una próxima. Gracias, Josué Mendoza, desde Quito, Ecuador.